Y en instantes, nada más, estamos tratando de comunicarnos con Venezuela, profe Morales, para dialogar con Noel Alejandro Leal. Él nos va a contar qué está pasando ahora en Venezuela. Adelante, Noel. Sí, profesor, lo que está sucediendo en Venezuela es realmente impactante, pero quizás no sea todo lo positivo que queremos creer. Lo que está sucediendo en Venezuela es lo lógico que debe suceder frente al desastre que estamos viviendo como nación. Es lógico que la gente se exprese, que se exprese por los mecanismos que se le brindan. Aquí se brindó un mecanismo electoral y la gente se expresó a través de él, y en esta oportunidad se quedó validado el triunfo de la oposición sobre el régimen. La noticia incómoda de todo el paquete es que ese triunfo nos recuerda mucho al triunfo que obtuvimos en el 2007, un triunfo que democratizó al gobierno y permitió 8 años más del régimen comunista en el país. El proceso que nosotros estamos viviendo, profesor, es bastante distinto en un fondo, es parte del arte de Fidel Castro en esto. Mucho de lo del esfuerzo que hemos hecho muchos venezolanos es en despertar al país frente a esa realidad, a la realidad ideológica, política, criminal que estamos viviendo. Esa fuerza la gente todavía la sigue manifestando de manera electoral, y esta vez tuvo un hito, un lugar a donde llegar. Pero esa fuerza electoral ha venido a obtener 3 cosas. Uno, a enseñarle al mundo cuál es la realidad venezolana en cuanto a gente que desprecia la estructura de gobierno a la que estamos sometidos. El mundo vuelve a encontrarse con esos venezolanos de pensamiento lógico, no el venezolano que quiere vivir sumido en la miseria y en la destrucción que ofrece el proceso chavista. Por supuesto, el mundo volvió a reencontrarse y saber, coño, existe pensamiento lógico en Venezuela, no puede ser que quieran tal nivel de destrucción y tal nivel de bochorno constante. Antes era lo mismo, pero antes quedaba tapareado porque el fraude era soportado por el gobierno y al gobierno le interesaba mantener eso. Ahora el gobierno está interesado en mantener este espacio de identificación política democrática. El 6 de diciembre nos deja varias cosas. Uno, el sistema electoral venezolano, que está totalmente viciado, hoy en día es limpio y pulcro. Nos deja que el gobierno de Maduro acepta su derrota, es decir, que el proceso dictatorial no es ni tan dictatorial, que el proceso tiránico que secuestra, persigue, secuestra, mata y tortura y mata, en realidad no es tan malo, ¿vale? Reconoce un proceso democrático, y nos va dejando a otra cosa que nos tiene que preocupar aún más como venezolanos. Nos deja la legitimidad democrática del gobierno y la legitimidad democrática de un aparato opositor que tiene que empezar a convivir democráticamente con el gobierno de nuevo. ¿Qué es ese de nuevo, profesor? Y es muy importante colocarlo en esta gracia de lo que fueron la cantidad de diputados que se obtuvieron. Se obtuvieron 112 diputados. Eso significa una mayoría calificada. Esa mayoría calificada tiene varias prerrogativas, varias facultades de las cuales puede hacer uso al tener esos 112 diputados. Y la primera... Perdón, un poquitito. Alejandro, Noel, vamos a explicar porque el público, quien se va acá de otros países y no entiende, claro, no puede entender muy bien la forma que está en Venezuela. Quiere decir que el total que tienen ustedes son 167. Y lo que ganó la oposición son 120. Le da 112. Una gran mayoría especial para 112, poder... 2/3. Perdón, 112. ¿No había uno en discusión ahí, otro más? No sé qué pasaba. No, ya no. Ya no, bueno. Entonces, le tenemos que decir de que de 167 a 112 quedaron en mucha minoría Maduro y su banda de delincuentes. Pero tiene el control. La minoría es evidente. Pero nosotros somos un país presidencialista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, como la gran mayoría de los países latinoamericanos.
Sí, buscan al papá. Buscamos a alguien que nos proteja. Sí. Hay una cosa que a mí me preocupa, que es fundamentalmente con el proceso de Venezuela, que es que hay una institución que preparó el chavismo que se llama las comunas. Exactamente, por eso vamos para allá. Que estas comunas son similares a lo que se llama en Cuba el poder popular. A mí lo que me preocupa es en la segunda etapa, que no creo que vayan a soltar tan rápido el poder, es que cuando empiece a las demandas de cambios, que como lógico, legalmente le procede ahora al pueblo venezolano, empiecen ellos a desconocer y empiecen a descalificar y empiecen a activar las comunas. Ese es un posible paso que hay que estar muy pendiente. Es uno de los tantos pasos, es una de las tantas aristas o espacios con los que cuenta el régimen para poder jugar. Por eso quiero tocarles ahorita ese punto, es tan importante este punto de lo que es esa mayoría calificada. Esa mayoría calificada se logra es con un solo diputado adicional. Nosotros hemos vivido una etapa donde la falta de definición ideológica que existe entre lo que es el gobierno y lo que es la oposición hace que un diputado amanezca un día en el lado del chavismo y a los meses se pase y se cambie la gorra y se convierta en un diputado opositor. Hay un caso muy gracioso, que es realmente de gracioso llega a criminal, como es el caso de William Ojeda. William Ojeda es un diputado que fue constituyente por el chavismo, un hombre que basó su promesa constituyente en llevar a la Constitución las palabras de Hugo Chávez. Después, de repente, en el 2000 y algo, se volvió opositor, fue recibido como opositor con todos los laureles por parte de la bancada opositora, llegó a la vicepresidencia del partido de Manuel Rosales, un partido que puso un candidato presidencial, y llegó hasta la vicepresidencia de ese partido, y de repente volvió a sus fueros, volvió al chavismo. Igualito de este lado tenemos como miembro de la directiva del principal partido de oposición de Primero Justicia, al creador de la lista Maizanta, al padre del software del primer apartheid informático del planeta. Ahora es un insigne diputado opositor, un hombre que tiene demandas por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que lo que nosotros vivimos por falta de esa definición ideológica y por ese oportunismo típico de la política venezolana es realmente peligroso. Y esta mayoría calificada pendiente de solo un diputado y cambia la balanza en el hecho de las prerrogativas que tiene la oposición en la Asamblea, puede ir haciendo que la Asamblea se vaya deslegitimando su poder ella misma, aún antes de poder avanzar del interés que tiene el mismo régimen en avanzar en el Estado comunal. Yo creo que el régimen va a ir buscando avanzar en el Estado comunal a medida que cuente en el futuro inmediato con una nueva legitimación. Recuerdo que aquí se nos ha impuesto un proceso electoral constante. Ya el año que viene arrancamos con elecciones de gobernadores y el año siguiente otra vez elecciones de alcaldes. Y ahí sí sería el régimen colocar más espacios para la estructura de ese poder comunal para desbaratar la institucionalidad más a fondo desde las regiones hacia la institucionalidad nacional, que se va a ver limitada por un eventual salto de talanquera, un eventual cambio de franela ideológica, de franela partidista de algún miembro de la nueva asamblea. Es decir, hay un espacio del régimen para jugar políticamente y volverse a legitimar democráticamente realmente amplio. Por eso es que la pelea que nosotros enfocábamos siempre no era a otra cosa que desconocer, porque nosotros sabemos que sentimos pues que esto ha sido una de las jugadas maestras de Fidel Castro, que esta estructura de darle este baño de democracia al régimen de Maduro, este baño de pulcritud a un sistema electoral que tiene todos los vicios más uno, este rehacer a una oposición que había quedado realmente por la lona, desprestigiada por la sociedad, una oposición que entre sus voceros están personas vinculadas a grupos económicos que han tenido al país de rodillas. Lo que estamos viviendo es una situación bien peligrosa porque el mundo y mucha parte de nuestra población siente que sí avanzamos en una realidad, avanzamos en el que el mundo entienda que el venezolano tiene conciencia y no quiere esta porquería,
pero no avanzamos en decirle al mundo que esta porquería es tiranía, que esta porquería tiene el control político y va a seguirlo teniendo si no procedemos de verdad a execrarla de nuestras tierras. Fíjate una cosa interesante, Noel. Lo que pasa es que uno está contento en este momento y uno parecería que si está buscando el paso que va a seguir mañana, mañana sí, ya mañana mismo, digo, no estoy hablando de a largo plazo o a mediano plazo. Sí, quiero decirte que si fuera Fidel o si fuera esas mentes maquiavélicas que piensan y actúan maquiavélicamente, el paquete que tiene económico Venezuela en este momento no lo resuelve una actitud. Hay un problema que es algo que es claro, no hay dinero. El problema es ese, no es otra cosa. Acá nos falta en casa el dinero para comer. Y ahora yo te pregunto, si todo este aparato va a tener que lidiar con elecciones o sin elecciones, con mayoría o sin mayoría, iba a caer en no tener dinero para darle de comer al pueblo venezolano. Y iba a tener unas consecuencias que lo iban a tener que echar a patada o lamentablemente el ejército reaccionar porque no se puede hacer llegar al extremo que están llegando estos delincuentes o narcotraficantes que son Maduro y su querido presidente de las cámaras. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿En qué condiciones estamos o tienen que pensar para pensar económicamente? Porque si se fracasa económicamente, como tú dices, aquellos con mentalidad chavista o con mente que pase y van a seguir con las mismas circunstancias, le van a echar la culpa a la oposición. Exactamente, profesor. Usted lo acaba de describir de manera clara. Esa es la gran ventaja que tiene el chavismo. Cuando usted viste de democracia, un régimen que tiene esas capacidades, esas estrategias, estando conscientes de que el país está totalmente quebrado, el mismo gobierno lo dice con todo el descaro y sale y lo dice tanto Maduro como Diosdado Cabello en la televisión, ahora lo que le viene es castigo, porque yo te pedí tu ayuda y no me la diste, por lo tanto ya no van a haber más mercados a cielo abierto, esos mercados maravillosos donde la gente hacía 6 horas de cola para poder comprar 1 kilo de pasta o 1 kilo de pollo y se calaba lluvia y sol y sufría, esas bondades típicas del socialismo, ahora ni siquiera la van a tener. Ahora van a tener que recurrir a un mercado oscuro, cada vez más sucio, donde la gente va a tener menos posibilidades de poder comer, porque ahora te van a castigar porque esa oposición no los deja gobernar, porque esa oposición no va a aprobarle los créditos para el pueblo. Entonces esa oposición va a venir cargando ese lastre electoral y un proceso económico. Nosotros somos un país presidencialista, repito eso. Desde la Asamblea Nacional usted puede promover, vetar, controlar, pero no puede decirle al gobierno lo que tiene que hacer con la materia económica. Ahora, pero voy a esto. El régimen sigue siendo el dueño de la cartera, el dueño del látigo y el dueño de las llaves de la puerta. Ahora, fíjate qué interesante. Esto parecería un poco, como te decía al principio, por eso uno no quería hablar. Estamos festejando y en el medio de la fiesta no la vamos a anular nosotros, no vamos a amargar a la gente, ¿no? Pero yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Siempre lo he insistido. Yo recuerdo que la gente estaba con euforia en 1998 cuando Chávez ganó. Y yo lloré el 6 de diciembre de 1998. Y mi familia me preguntaba, Noel, ¿qué te pasa? Coño, ustedes no saben lo que está pasando. Ustedes no saben lo que viene para este país. Ustedes no entienden lo que es un proceso fundamentalista. Ustedes no saben lo que es el neocomunismo. La gente tiene que aprender y tiene que estar clara de que esta alegría que se están metiendo es un sueño de tontos, para hacerte ese hombre feliz, ese porfiado que ha dado golpes durante 17 años, ese muñeco porfiado al que usted golpea y siempre se levanta. Bueno, esta vez el muñeco porfiado se levantó y siente que le pegó a la mano que lo golpea siempre. Siente que esta vez devolvió el golpe, se siente feliz. Pero igual sigue siendo un porfiado que van a seguir golpeando. Bueno, pero vamos a hablar como antes, vamos a hablar, vamos a tener que informar para que el pueblo haga su trabajo y va a tener que seguir haciéndolo. Exacto. O sea, acá no es cuestión que la lucha terminó y a sentarme en casa a ver televisión. No,
en estos momentos hay que hablar claro, como bien tú dijiste. Primero, si yo me hubiera visto desde el punto de vista de Fidel, yo espero que la oposición tome el control, porque va a recibir todos los paquetes. Y era necesario, porque igualmente iba a caer en esa circunstancia. Ahora, la pelota se la paso a la oposición. Primero, el petróleo está bajando y ahora bajó 2 pesos más, creo que están alrededor de los 31 pesos, debe estar en los 28 por ahí, o 29 el barril. Con todos los líos y las deudas que se metió Maduro, que se fue a China a buscar hasta lo que no tenía y supuestamente estará embargado todo, yo no sé de dónde van a sacar el dinero. Si no es, y vamos a entrar, cuidado en la trampa, no una trampa, vamos a entrar en una realidad existencial. Nadie va a ir a poner dinero donde yo sé que va a ser un pozo que no se va a poder cobrar. O sea, yo no le voy a prestar a un tipo que sé que el tipo es un borracho. ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa, tiene que tomar bebida y del dinero que le voy a dar va a comprar bebida. En este caso particular, sí. Eso es 2 y 2 y esa es la realidad, porque aquí se quiere distinguir la materia política de la económica. Aquí esta oposición que acaba de carnar, que acaba de tener esa alegría, le vive diciendo al país en voz de su dirigencia que la prioridad no es sacar a Maduro del poder, que la prioridad es enderezar el camino económico de Venezuela. ¿Cómo se endereza el camino económico de estos regímenes, de estos países que caen en estas situaciones, si no es con la salida de ese personaje del poder? Usted ve cómo baja el costo de la deuda de nuestros países cuando salen de gobierno personajes como Cristina, cuando hay la esperanza de el juicio a Dilma, es decir, una cosa que supuestamente debería de traer inestabilidad política, hace que los mercados reaccionen de manera positiva. Lo mismo sucede aquí. Esta especulación que nosotros vivimos con el dólar paralelo, que llegó a 900 y tantos bolívares, bajó casi 100 bolívares de un solo trancazo, nada más por la esperanza del fin del gobierno. Ya el lunes volverá por su fuero ante el hecho de que la oposición se niega a que sea su prioridad poner fin a esta desgracia. Te voy a hacer otra cosa más. Seguirlo vistiendo de democracia. Fíjate una cosa más, y esto es real. Vamos a ponernos los pies. Por ejemplo, cada ministerio, cada área, cada lugar en que este régimen de delincuente que roba y robó y narcotraficantes no son estúpidos. Estamos hablando con mafiosos que están apoyados por Fidel Castro como base, porque ahí tienen la escapatoria. Ahora, este es el que era cuestión. Señores, se necesita dinero para darle de comer al pueblo venezolano. Y el dinero tiene que estar ya, porque el 92%, si no me equivoco, el 96% no tiene producción Venezuela, hay que comprarla afuera en dólares. Todo importado. Ok, esta es la verdadera realidad. ¿Y a quién, dado que ellos tienen o se endeudan para que no haya un kilo, como pasó en Argentina, que no hay un kilo para pagarle el aguinaldo a las personas? Yo hago esta pregunta. Bendigo y espero, y no creo que los que han subido inteligentemente en Venezuela no sepan esta realidad y lo saben. ¿Quiénes van a ir de alguna manera a poner el dinero? No va a ser un millonario. No va a ser un millonario como salió acá un millonario cubano para atacar a Trump, y no para ayudar a la política, sino este millonario de los republicanos salió para atacar a Trump, no para ayudar al gobierno, sino para atacarse entre ellos. Eso es una estupidez. Si ese dinero que va a gastar lo va a poner en Venezuela para hacer un pozo, para poder empezar a darle de comer al pueblo venezolano y el tiempo necesario para empezar a producir las cosas en Venezuela. Ahora, sabemos que el capital, no lo van a hacer. Ninguno de ellos lo va a hacer. Claro, lo que van a hacer ellos, a ver qué tajada se puede beneficiar de este desastre, vamos a decir así. Ahora, ¿qué van a hacer? Y a ver cuánta plata puedo ganar en esto.
Y esa es la idea de los empresarios, porque están hechos para eso. No vamos a pensar que son el Papa, no son el Papa ni que se les parezca. Ninguno de ellos. El buenismo no nos lleva a ningún lado. Hay una realidad económica que tenemos que afrontar. Esa es la realidad que tiene Venezuela. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Va a ir los Estados Unidos o va a dar el aval a Estados Unidos para ampliar un préstamo impagable a los mercados internacionales? No. Lo que vamos a vivir es como aquí, a lo interno, como el gobierno, con la oposición en la asamblea, va a aprobar una serie de medidas impositivas para seguir sacando del bolsillo del venezolano la manera de cómo seguir generando dentro del país un fantasma de movimiento económico con una moneda irreal, como aquella economía rublo soviética donde había afuera una paridad, un rublo, un dólar, y la gente adentro necesitaba 100.000 rublos para comprar un pedazo de pan. La gracia es que vamos a vivir ese espectro y vamos a seguirle sacando el dinero a la gente del bolsillo. Aquí vendrá mañana un nuevo impuesto al débito bancario, un nuevo impuesto a cualquier tipo de transacciones, se tendrá que modificar la estructura del IVA para poder sacarle a eso al venezolano y para que lo poco que entre de renta petrolera sea dedicado así a comprar algo de comida que puedan repartir como están acostumbrados ahora la población en colas y colas. Ahora, también es una realidad maravillosa que tenemos, porque Venezuela, por los compromisos que tenía Chávez ya fijo, y por los que tiene Maduro, para que le ayuden a pensar fuera del pajarito, porque él piensa en el pajarito, pero hasta ahí llega, no llega más profundo. Entonces, tendremos que decir que Venezuela en estos momentos, mejor dicho, las personas que han tomado el control de Venezuela o que tienen la posibilidad de influir en Venezuela, van a intentar, supongo, no tengo por qué enseñar a nadie, pero seguro que van a intentar no darle más petróleo a Fidel. No pueden hacerlo tampoco. Bueno, hay 17. Es una estructura totalmente... el esquema de Petrocaribe no es algo que puedas alterar desde el legislativo. Es muy importante, profesor, y vuelvo a recalcar lo precario de esa mayoría calificada, pero la oportunidad que tiene esa mayoría calificada de hacer los verdaderos cambios. Permítame quedarme allí para dejárselo bien claro. Si esa mayoría calificada toma la asamblea el 5 de enero, que es cuando le corresponde juramentarse, decide hacer lo correcto y asume ella los 3 puestos de la directiva, y en ese mismo momento, con sus facultades completas, decide convocar a un proceso revocatorio. El proceso revocatorio, en abril, Nicolás Maduro cumpliría 3 años de mandato. De acuerdo al artículo 72 de esta Constitución, está claro y se indica de manera precisa que es el momento en el cual se puede activar el proceso de revocatorio. Muy buena. Si se hace eso, si esa oposición quisiera ponerle fin al régimen de Maduro y darle esperanzas reales de reconstrucción de país, no pudiese nada, no tiene manera Fidel, no tiene manera los Castro de volver a voltear la avalancha electoral que acaba de suceder en tan poco tiempo. No queda el tiempo para que la oposición se cargue con el desgaste político que significa la ruina económica que está viviendo el país. La respuesta está sencillamente ahí. Si esa oposición no ejecuta esa acción, si esa oposición no ordena al sistema electoral activar los mecanismos para el revocatorio, no se necesita recoger ni una firma, no se necesita mayor expresión de la voluntad popular, solo se necesita la decisión política de esa oposición de querer ponerle fin a esta desgracia. Correcto. Eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que te digo. Ahora, lo otro por atrás. Fíjate lo que pasó, y no quiere decir que estemos a favor de la derecha o de la izquierda. Me importa un pepino ninguna de las dos posiciones. Ni tampoco la del centro. Vamos a estar haciendo análisis reales. Mira, ¿qué pasó en Portugal? En Portugal ganó el ala derecha y en 3 meses, 4 meses, lo bajaron del gobierno. Sí. Se sumaron los de izquierda y le ganaron a la que era de derecha. Y en 3 meses lo bajaron. Ahora, por eso te pregunto, o estamos despiertos y seguimos con las luces bien encendidas, o nos toman de estúpido de vuelta.
Sí, porque hay otra cosa que va más allá de la voluntad ideológica y política, está como el comportamiento y la falta de compromiso de la sociedad para entender. La gente quiere unos cambios inmediatos, los cuales no pueden ser, dígame, en los procesos económicos y más en la realidad europea. La gente quiere magia y la magia se acabó. El mundo moderno es distinto y el mundo moderno lleva unos procesos donde las acciones tienen otro formato. Europa tiene que medirse dentro de la estructura de la comunidad europea y entonces un gobierno no puede venir a hacer lo que hacía antes. No tienen esa misma libertad que tenemos los gobiernos latinoamericanos. Allá tienes que vivir bajo ciertas reglas y esas reglas hacen que la gente se desespere. La gente perdió el compromiso y se comportan como veletas políticas. Ahora, fíjate. La gente tiene que enamorarse de un proyecto de nación y comprometerse con ese proyecto de nación y entender que un proyecto de nación no es algo que tú riegas y al día siguiente cambia. No, todo tiene su proceso, pero voy a esto. Por eso es importante que los venezolanos escuchen. No quiere decir que yo diga la verdad, ni quien sabe que tú digas la verdad, pero que sí por lo menos que calcule y que sabemos que estamos ante un proceso. Hay que sembrar y esperar el tiempo que la cosecha florezca. Y eso lleva un tiempo. Ahora, mientras ese tiempo, y aquí donde voy, claro, me dirán un montón de cosas, pero lamentablemente no me interesa. La que a mí no me interesa es el venezolano. ¿Por qué? Porque también me interesa el argentino, porque la Argentina está peor que Venezuela. Te voy a explicar después por qué. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Es que lo que está aconteciendo en Venezuela es gravísimo. No hay comida. No hay. Entonces, tampoco hay medios de producción en Venezuela. El país fue desmantelado meticulosamente. Correcto. Para que vivamos esta desgracia. El que está en el medio con la pelota está jugando, no es que desapareció. No. Va a poner, mire el obstáculo, uno de los tantos ejemplos de obstáculos. Al canal que dirige y que está mirando lo que es el Congreso, Maduro le está queriendo dar ahora, vendérsela o dársela a los empleados. Ya lo hizo. Ok. Segundo, está queriendo que todos los empleos sean inamovibles. Sí, quiere decir que la ruina, que sea imposible producir en la nación. Correcto. De esta manera, tú vas a tener que, o si los echa, porque son nuevos, hay muchos que han puesto miles nuevos, si los echa, esos van a votarte en contra. Sí, pero es que el proceso no es lo que le interesa a él. Profesor, estaban tan conscientes de lo que estaban haciendo que en las últimas semanas Maduro dictó una serie de proclamas tan absurdas, tan salvajes, tan antipolíticamente electorales. Parecía como si fuese, ¿cómo decir? Recuerda a que cuando Reagan tuvo que poner orden en la casa, imagínenselo 3 veces más duro. Eso fue Maduro durante los últimos meses de campaña, para hacer que sus propios electores se mostraran como con un dejo de compromiso, con un miedo de continuar con el proceso que Maduro les iba llevando. Y bueno, y aquí tenemos ese resultado. Ellos no están pendientes del proceso electoral como tal, están pendientes del proceso electoral que los democratice. Y ahora este proceso electoral que los ayude a que la oposición cargue con las culpas. Por eso es que es tan importante eso. Si esa oposición no decide ponerle fin al gobierno en el corto plazo a través de los mecanismos que esa mayoría que es mayoría calificada por un solo diputado, pueda accionar, si no lo hace, ese proceso va a continuar, se va a vestir de democracia el régimen y viene un nuevo juego político electoral donde cada vez vamos a seguir vistiendo más de democracia el proceso tiránico que está viviendo Venezuela. Se va haciendo más legítimo la instalación de un proceso que mañana nos traerá el Estado comunal. Bueno. Y se va haciendo legítimo la participación provincial y la mayoría funge como opositor al régimen. Y esa es nuestra principal preocupación. Por eso que nuestro llamado siempre fue a desconocer el proceso que estamos viviendo, a darle cambio real a nuestra realidad. Nuestro llamado no es a permanecer ni a revestir de democracia un gobierno que no lo es. Nosotros sabemos qué es lo que es el CNE, pero ahora lo acaban de vestir como si fuese algo limpio y puro, aséptico.
Y esto es triste, profesor. No, y van a poner los jueces. Van a poner jueces también. Entonces, más jueces, eso es terrible. Por eso el gobierno va a seguir avanzando, siguen siendo los dueños de la llave y de la puerta, son los dueños de los poderes. Fíjense lo que acaban de hacer, porque todo lo hacen en un toro de burla y de cinismo maravilloso. La Defensoría Pública, que es un organismo paralelo a la Fiscalía, pero se encarga de la defensa de los que no pueden acceder a un abogado pago. La Defensoría Pública, acaban de nombrar a la Defensoría Pública a la jueza que sentenció a Leopoldo López a 14 años de prisión. Y lo hacen con todo el descaro a la Defensoría Pública, un cargo tan vinculado a los derechos humanos. Lo hacen con todo el descaro para que la gente sienta y entienda, tenemos el poder. Fíjate qué interesante, sí, porque somos la democracia, pero mira cómo tenemos el poder. Mira qué interesante, porque había 36 nominados y eligieron a ella, ¿no? Claro, porque era ella desde el principio, eso era parte del juego, del pago acordado. Sí. Esto me hace acordar, esto me hace acordar cuando en algún lado aquí en los Estados Unidos, no voy a dar el nombre, pero en un lado estaba diciendo, pero necesitamos un ejemplo, no para que no, necesitamos un nuevo locutor. Y yo me reía en aquella vez, no tiene nada que ver esta compañía, acá pues no hay otro problema. Y yo decía, bueno, ¿y cómo? No, pero hay que poner un aviso que se está buscando locutores. Pero el locutor ya estaba puesto antes de poner el aviso. O sea, claro. ¿Me entiendes? ¿Qué te digo? Se pone la cara... Igualito pasa con los jueces. Igualito pasa con los jueces. Claro. Igualito pasa con cualquier cargo que usted vaya a someter mañana a una discusión en el mismo gobierno. Mañana nosotros nos vamos a enfrentar a cualquier cantidad de realidades que nos van a sonar a fantasía, profesor. Mañana Diosdado Cabello puede ser o vicepresidente de la República o ministro de la Defensa. Sí, por eso digo, pero acá tenemos, entonces, primero que hasta el 6, sí, pero primero que hasta el 6 estamos, todavía estamos, yo digo estamos porque me siento venezolano en ese aspecto. Sí, estamos atados hasta el día 6 que asuma el poder realmente. Que asuma la nueva asamblea, asume el 5. La nueva asamblea tiene que montar su directiva, establecer el reglamento interior y de debates. Eso es todo un proceso bastante engorroso, fastidioso y ridículo para un país que tiene que hacer todo eso cada año. Pero bueno. Pero te voy a preguntar. Sí, pero te hago esta pregunta. Eso va a acontecer ahora. Ya menos mal que tenemos muchos feriados en el medio. No sé qué fecha estamos ahora, pero realmente los tiempos se van acortando. Ahora. Sí. Después de ahí, si ya la oposición no tiene todo hecho, todo preparado antes del 5, y cuando asuma el 5 no hace falta perder tanto tiempo, como tú bien dices, hay que buscar la manera de cómo sacamos a estos delincuentes lo más pronto posible. Abril se va a hacer inmenso esos 2 meses. Esos 2 meses se van a estirar como chicle, va a parecer un año para Venezuela. Ahora, porque son tan hipócritas de alguna manera, porque Palacios, que es de la Fuerza Armada y que dijo que no va a haber interferencia, tiene que ponerse los pantalones, si es que se puso los pantalones, ahora porque los ataques lo está dando y el ejército tiene que ser un veedor que se cumpla la Constitución. Van a cambiar al ministro de las Fuerzas Armadas. Correcto, pero te voy a explicar esto. El ministro de la Defensa está recontraestirado en tanto en tu tiempo de servicio como el tiempo que dura en el cargo. Fue bueno, aquí que todos se lo bypasean. Es que son tantas cosas para explicarles. Es muy importante entender varias realidades. Aquí Chávez, a principios del proceso, en el 2000 y tanto, quiso nombrar para ir comenzando con el proceso de destrucción de la Fuerza Armada, ir minándola, haciendo que se perdiera la estructura vertical, incorporando comisarios políticos y matando la verticalidad necesaria de la Fuerza Armada. Chávez incorporó a un comunista reconocido como José Vicente Rangel en la cabeza del Ministerio de la Defensa. Para poderlo colocar, se vio en la obligación en dividir la parte administrativa del Ministerio de la Defensa
dejarla con el rango del Ministerio de la Defensa, y la parte militar en sí del Ministerio de la Defensa, la parte operativa, lo nombró en algo que llamó el CEO, el Comando Estratégico Operacional. Entonces se dividió, y mientras estuvo Rangel en el poder, en el Ministerio de la Defensa, existía un cargo especial que era el Inspector General de las Fuerzas Armadas, se encargaba de la operatividad militar en sí. Eso se estuvo manteniendo hasta hace nada. Hace poco, para poder mantener el control militar más amarrado, Padrino López, el actual ministro de la Defensa, logró acumular de nuevo el cargo en sí. Es no solo ministro de la Defensa, sino es director del CEO. Es decir, es un hombre que vuelve a tener un peso militar, el cargo ahora tiene un peso militar estratégico realmente fuerte. Mañana, con la salida eventual de Padrino López del cargo, el gobierno tiene la posibilidad de volver a quitarle peso a ese rango o dejarlo en su misma magnitud, dependiendo de quién monte. Por eso es que sería tan peligroso o tan interesante o tan devastador para las Fuerzas Armadas traer a un hombre de la talla de Diosdado Cabello a ejercer el Ministerio de la Defensa, teniendo el control operativo el operativo militar del CEO. Mañana nos podemos encontrar con esta realidad, profesor. Mañana podemos amanecer con María Gabriela Chávez, de vicepresidenta, y Diosdado Cabello, de ministro de la Defensa. Mañana nos podemos encontrar con cualquier chiste. Eso que a usted le dio risa es una de las cosas que más pánico nos puede causar, porque pasado mañana te van a colocar a María Gabriela como candidata a la presidencia en el 2019 y te van a decir que a la presidencia va Chávez. Bueno, mi querido, ha sido como siempre. Recuérdate que yo decía después que se ganó, podremos seguir hablando de Venezuela de una manera como lo estamos haciendo a full. Yo creo que tenemos que seguir a full. No le va a gustar a muchas personas, de hecho soy franco, no le va a gustar a muchos venezolanos tampoco que estemos hablando de esto, pero yo creo que es contribuir, porque que no somos idiotas, que se sabe dónde está el juego, que hay que hacer todo lo humanamente posible para sacar a estos ladrones, que no son. Nosotros somos buenísimos porque respetamos las cláusulas que ellos tomaron como democracia, pero ellos no son democráticos, ojo. Ahí está la clave, ahí está el quid del asunto. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos con una patada en el traste con las Fuerzas Armadas. Lo sacamos con que los militares se den cuenta que si a este no se le da una patada en el traste, va a perjudicar y se van a estirar estos meses de Venezuela de una manera impresionante. No hay que ser buenísimo, que me disculpen. Acá buenísimo significa el sufrimiento de Venezuela. Ellos no respetan nada, son delincuentes y nosotros tenemos que respetar las cosas. Van a ganar los delincuentes. Si usted juega con las reglas de la delincuencia y usted no es el delincuente, usted va a perder. Y bueno, así tan sencillo como eso. Bueno, entonces yo no sé cómo la vamos a arreglar. Vamos a seguir pensando. Ya podemos decir que no somos estúpidos, que no nos dejamos hacer, que ni nos van a hacer los comunistas, ni tanto los comerciantes que van a sacar mucho beneficio, porque en estos momentos Venezuela si se sigue, va a ser un caldo de que muchos capitales van a hacer mucho dinero, muchos venezolanos que estaban con un pie acá y un pie allá, van a ir ahora allá a hacer mucho dinero. No los espere, todavía no. Todavía no, estoy de acuerdo contigo. Pero sí están estudiando ir hablando, ¿no? Es como los mismos norteamericanos que a través de Rockefeller. Con Cuba, exacto, como el acuerdo con Cuba. Claro. Aquí, si usted es venezolano, quiere invertir en Venezuela, atienda en la oficina de La Habana las instrucciones. Ahora, ¿sabes lo que estoy intrigado yo un poquito? ¿Qué va a pasar aquí con el Doral? ¿La gente se va a ir para allá de vuelta? ¿El Doral va a empezar a perder fuerza? ¿O ya se enamoraron de Estados Unidos y se quedan acá y van a poner un pie acá y un pie en Venezuela? No lo sé. Mira, yo te estoy diciendo. En este momento, Argentina, todo el mundo lo hizo lado porque se logró el poder. Ahora, pero el poder presidencial también. No es que se logró solo los diputados. No. Ahí lograste hacer un cambio en el poder. Bueno, fíjate que gente argentinos que están acá ya han dejado su trabajo y algunos se están preparando para irse. Ahora, no saben que esto no se arregla en 2 días, no importa. Pero lo que yo quiero darte a entender, que sí, para el hombre común, por ejemplo, los Estados Unidos, que no tiene papeles,
y muchos venezolanos no tienen papeles tampoco, quiere decir de que se le hace la vida un poco más pesada. Claro, ¿Me explico? frente a la oportunidad de volver a vivir en tu tierra, en paz, sin el miedo que venga y te deporten, por supuesto que es una oportunidad maravillosa. Okay. El asunto es, en Argentina lograste el poder. Aquí... No, pero espera un momentito. Pero contigo te puedo hablar. No ves que contigo no se puede hablar. Leal, yo contigo no quiero hablar. Porque fíjate cuál es el problema. Argentina, el 48%, o sea, el 50% tienen diputado la oposición. Sí. No es que perdió como en Venezuela tanta. No. El 50% de Argentina están todavía esos delincuentes teniendo el control. Sí. Es diferente completamente. Y en Argentina tú no puedes hacer como hizo esta presidenta, esta delincuente, porque es otra delincuente que ahora van a ver ustedes cómo la van a meter presa como al vicepresidente. Ya él no puede salir de fuera del país. Ya le pusieron las condiciones que no puede salirse de fuera del país por los juicios que tiene. Ahora, ella va a pasar lo mismo. ¿Sabes por qué? La descarada fue a pedirle a Macri que tenga el privilegio de no ser juzgada si dejaba el poder. Y Macri le contestó, siendo buenísimo, el control que tenía usted sobre la justicia no lo tengo, es independiente a mí. No me lo pida a mí que yo le dé inmunidad a usted mientras que se vaya de la presidencia. Si usted hizo macana, arréglese con la justicia, no conmigo, yo no tengo el control de la justicia. Una muy buena respuesta. Claro, ahora fíjate tú, Maduro no dijo lo mismo. Maduro sí tiene el control de la justicia. Total, y busca más. Y busca consolidarlo por 12 años más, que es lo que dura un cargo en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, y son 12 jueces que faltan, algo así, ¿no? Ahora, exactamente. Fíjate la diferencia. Aquí estamos en dos procesos diferentes. Pero si tenemos que analizar todo esto, te imaginas. Pero nada, te quiero. Igualmente estamos contentos. Tengo el champán acá, no te lo puedo dar. Yo me lo tomo. Por favor, salud. Y vamos a seguir peleando por Venezuela. Vamos a seguir diciendo lo que haya que decir. Seguro que no sé si quedará bien o mal, pero realmente tenemos que entrar en la realidad, no otra cosa. Sí. Y esa la Profesor, precisamente como ayuda para la realidad, le estoy enviando ahorita vía Twitter el link a un artículo publicado antes de ayer por Juan Carlos Sosa Purga, el cual le puso de título Reflexiones electorales, la jugada maestra de Fidel Castro. Es un artículo muy interesante. Préstele atención, los recomiendo a todos que lo lean. Préstenle atención. Ahí está desnudo mucho de lo que nosotros estamos temiendo y está desnuda, está clara cuál es la clave para salir de la desgracia. Ok, un abrazo grandote. Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario. Y recuérdate que el espacio Venezuela la tiene siempre, no importa que ya hayamos tomado el control, ¿ok? No, ahora cuánto tenemos. Gracias, sí, profesor. Un abrazo grandote y un beso para todos los venezolanos.